Este, vi aquí que Pamela. Sí tengo Instagram, Pamela. De hecho, en todas mis redes sociales me encuentran como Arturo Gonavi, ahí para quien me quiera seguir. En Twitter también soy conocido como el coronavirus de los zurdos. Y bueno, pues sí, como lo comentaba Abraham, de alguna manera yo fui el que comenzó el proyecto, dado que ¿Cómo es el proyecto? vi que en algún momento, pues no hay una derecha en México. Algunos dicen que es el PAN, algunos dicen que es el PES, pero en realidad no hay una derecha como tal en México, no hay una representación, no hay algo que la interprete, que la lleve a cabo, que la ponga en práctica en el escenario público y político del país. Entonces, pues opté por tratar de reunir gente justamente de derecha. Y bueno, aquí estamos. Todo comenzó como un grupo de WhatsApp. Ahí empezamos y así estuvimos un buen de tiempo ahí entre algunos amigos. Después decidimos abrir el Facebook, eh, el YouTube y bueno, pues ya ahorita llevamos un poquito más adelante este proyecto y planeamos seguir adelante, seguir tratando de, pues continuar impulsando pues digamos, esta forma de ver las cosas, también de vivir, porque también la derecha no nada más es pensar políticamente, o al menos para mí no nada más es eso, sino que también en tu forma de llevar tu vida, en tu forma de ser, pues también podría entrar esto, ¿no? Eh, Normalmente se podría decir que somos personas con valores, aunque las personas de la izquierda en México piensen que no lo tenemos, claro que lo tenemos, y por eso estamos aquí, para tratar de impulsar este proyecto y para que conozcan qué es la verdadera derecha. Y bueno, comenzando con el módulo de hoy, que es teoría política. Si alguien quiere levantar la manita, si alguien tiene alguna duda, no hay problema. ¿Hasta ahora alguna duda? Ok. Bueno, comenzando. Teoría política. Mm, ¿Qué estudia o qué es exactamente la teoría política? Algo de los puntos que enfoca esto es el poder. ¿Alguien me puede decir qué es el poder? No se amontonen. Es que no puedo hablar. Bueno, ok. Vamos a escoger a Estefanía. Estefanía, si puedes desactivar tu micrófono. Mm, Y si... Hola, Ajá. ah, el poder sería la capacidad de ejecutar algo o de realizar algo. Bueno, es que es muy ambiguo. Es la capacidad, tomar, elegir hacer algo y que se haga. O sea, el poder, la capacidad de hacer eso. Más o menos. Es mi. Sí, sí. Sí, en realidad es un concepto que, como dices, puede enfocar muchas cosas, pero también puede ir de lo general tanto como a lo particular. Eh, pues sí, el poder es la capacidad de hacer algunas cosas. Em, es ejecutar de alguna manera lo que uno quiere, pero ¿qué va aunado a esto? ¿Qué va entrelazado al poder? La política. ¿Y qué es la política? Bueno, pues la política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones u otras formas de poder, de relaciones, justamente de poder, entre individuos. Eh, eh, Algo que hay que saber es que la política está en todos lados. La política está en todos lados junto con el poder. Lo vemos desde nuestros círculos familiares hasta en nuestros círculos de trabajo. Incluso podríamos decir que también en los círculos de amigos. En todo hay poder. Eh, por ejemplo, en nuestra familia, pues, ¿quién representa, digámoslo así, la cabeza de la familia? El papá. Y de alguna manera, pues nosotros somos,
digamos, los que estamos abajo de nuestros papás. Pero de alguna manera esto del poder, como les digo, se enfoca en todo y la política tiene que ver con todo. En la política, eh, igual, por ejemplo, en nuestros trabajos hay política, se hace política. Política, para los que no sepan, política, bueno, la palabra como tal proviene del griego polis, que significa estado o ciudad. Polis, recuerden, política proviene de la palabra en griega polis, que quiere decir estado o ciudad. Y hay que entender que toda acción del Estado es política también. Enfocándonos más que nada en estos círculos de poder, todo lo que haga el Estado es política. Si el Estado da ayudas, es política. Si el Estado está tratando de hacer un tratado internacional, es política. Todo lo que haga es política. Y bueno, pues también ¿qué es el Estado en este caso, verdad? Bueno, pues el Estado es la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y población. Eh, Esto pues conlleva lo que es el poder, territorio y nación, que son los elementos que conforman pues prácticamente el concepto del Estado. Es de alguna manera lo que lo enfoca. Poder, territorio y nación. Elementos que conforman el concepto de Estado. ¿Qué maneja el Estado? ¿O sobre qué está? Sobre la sociedad. ¿Pero qué es la sociedad? Bueno, pues la sociedad es, digamos, la diversidad de personas que con categoría de ciudadanos y generalmente, pues, de una manera colectiva, actúan para tomar decisiones también en el ámbito público. Eh, Tiene que ver, o sea, hablando de en el ámbito público, tienen que ver con el trabajo, con ejercer, por ejemplo, tu voto. O sea, de alguna manera todo esto es lo que conforma una sociedad. Y lo que está detrás, pues es el gobierno, que como ya vimos sobre el Estado, el gobierno es la base del Estado y sus funciones son dirigir, controlar y administrar sus instituciones. Para llegar al gobierno existe lo que son los partidos políticos. Un partido político es, es algo sumamente importante, pero que en México se ha perdido, o sea, tal cual. Se ha perdido tal cual. Y uno de los problemas en México, y no nada más en México, sino también en Latinoamérica, es que existe esto que podemos denominar el chapulineo, que tenemos muchísimos diputados, senadores, que cuando ya no les interesa de alguna manera o ya no les conviene estar en un partido, se van a otro, porque con la meta de ganar. Y eso, por ejemplo, lo vimos en las elecciones de 2018. ¿Cuántos políticos de Morena no eran del PRI, del PAN, del PRD y de otros partidos? Bueno, hasta había alguna diputada por ahí, creo que de Jalisco, que ya había sido diputada por el PRI, por el PAN, por el PRD y ahora por Morena. Entonces, esto es algo que de alguna manera está cegado. ¿Por qué? Porque el político es una herramienta. O sea, el partido político se define como una asociación voluntaria que, digamos, está dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto. La misión del partido, de un partido político, es canalizar determinados intereses sectoriales y por medio de esto aspirar a ejercer un cargo político. ¿Para qué? Para justamente llevar a cabo esos problemas. Y es algo que la izquierda ha entendido muy bien. Es algo que la izquierda ha entendido muy bien. ¿Por qué? Porque han incorporado sus filas a los LGBT, a las feministas. Es algo que lo han hecho bien. O sea, y desde el punto de vista político, aunque yo no esté de acuerdo con la izquierda, es algo que pues debo aplaudirles porque lo han sabido hacer, porque han sabido incorporar a una serie de lobbies para generar gente que los quiera votar. Es algo que ellos han podido hacer.
que la derecha también lo podría hacer. Claro que lo podría hacer. Desafortunadamente se tendrían que llevar otras tácticas. Eh, Hace unos meses, por ejemplo, no creo si lo puse en mi perfil personal o en el de derecha mexicana en Twitter, de que si la izquierda tenía la posibilidad de tomar la mentira y revestir, o sea, y ponerla como una forma de lucha, ¿por qué la derecha no podía hacer eso con la verdad? O sea, es algo que se puede hacer, pero desafortunadamente en México no existe esa derecha que tome las cosas que de verdad importan y las canalice para poder trabajar. O sea, al contrario, lo que estamos viendo es que justamente los partidos se están, pues la verdad, prostituyendo con tal de, de adquirir votos. El PAN, por ejemplo, el PAN hay mucha gente que dice que es de derecha o que lo fue de derecha, pero pues, ahí vemos algunos diputados del PAN que andan promoviendo que la ideología de género, que andan hablando en lenguaje incluyente. Entonces, ahí se pierde por completo. O sea, al menos que les quede claro de verdad que en México no hay una derecha todavía como tal, no la hay, sí puede haber. Estamos viendo diputados que están alzando la voz, que están de alguna manera llevando esa agenda que debería tener la derecha, aunque hay algunos con los que, pues no, de alguna manera no estoy tanto de acuerdo. Les voy a decir aquí que estamos en confianza. El diputado Carlos Leal. El diputado Carlos Leal, a mí me gusta la forma de defender lo que estamos pidiendo. El diputado Carlos Leal es una persona que, que No, no. perdón, es un diputado que ha sabido llevar la agenda pro vida, la agenda en contra, por ejemplo, del lenguaje incluyente, en contra del aborto, por ahí ha tenido algunas cosillas el diputado, o sea, es un trabajo que me gusta. Lo que no me gusta de él es justamente lo que acabo de decir, que anda de aquí y luego allá y luego acá y luego otra vez allá. O sea, para poder llegar al poder, estuvo en coalición con Morena, se salió de Morena y se fue al PES, ya no le gustó el PES, trató de hacerlo por la vía independiente, desafortunadamente no se pudo y, y se fue al verde. Entonces, eso es algo que también se tiene que cambiar, porque sí, está haciendo muy bien su trabajo, pero hay que saber, No parece congruente, ¿no? Es eso. sí, sí, es más que nada. Es más que nada eso, o sea, como dice Carla, hay que ser congruentes, hay que llevarlo, por ahí, bueno, por ahí en este mundo se sabía que tenía de alguna manera un proyecto con la diputada también Elsa Méndez, no sé si ya se haya concretado o no, pero algo querían como que un partido, algo así, pero ya no se pudo. Tomando un poco en cuenta, bueno, hablando un poco respecto de eso, yo he hablado recientemente con el diputado y al parecer no se pudo, al menos no para estas elecciones, era ya muy tarde, pero parece que sí lo tienen planeado para el 2024, Sí. parece. Sí, te digo, o sea, desafortunadamente ya no se pudo. Si eso se puede, o sea, de verdad que sería muy bien. O sea, estaría muy bueno porque habría la oportunidad de representarla, de representar ese sector de la población. Aquí Ricardo levantó la mano, ahí nada más para considerarlo. Ah, sí, a ver. Gracias, Abraham. Oye, Arturo, ahorita que estás hablando de todo esto, tengo una pregunta que hacerte. A ver, Híjole. considerando que el PRI en un principio es un partido que surge de la primera revolución social de la historia, que es la nuestra, la Revolución Mexicana, y es un partido que en su propio nombre es, bueno, primero surge como el PNR, pero pues una constante ha sido el ser un partido revolucionario que a fin de cuentas pues gobernó durante 70 años y otro cachito más,
De aquí surgen los demás partidos que hoy tenemos, el PRD, Morena, el PAN, pues surge como una primera oposición, pero pues algo muy escueto. La pregunta es, a ver, considerando que tenemos por un lado partidos que fueron hegemónicos, que han sido revolucionarios, hoy el discurso de Morena es totalmente decir que antes se vivía en la derecha y que antes los gobiernos eran de derecha cuando nos gobernaba el partido de la revolución social, literalmente. ¿Cómo podríamos distinguir un partido de derecha de uno de izquierda? Porque, a ver, entiendo que por un lado están las partes sociales, como es el tema del género, de feminismo, machismo, etc. Pero por otro lado también está la economía, y hoy muchos veo que se disfrazan de eclécticos, ¿no? De que, ok, somos liberales en lo económico, pero pues también nos subimos al cuento del aborto, nos subimos al cuento del feminismo, etc., etc. ¿Cómo se puede, digamos, limpiar esas máscaras, esos trajes que se pone un partido para identificar, oye, ¿sabes qué? Tú sí eres de derecha y tú le estás jugando a que eres de derecha cuando de fondo no eres. Sí. Bueno, mira, para poder crear de alguna manera un partido de derecha, esto, o sea, se tendría que revestir completamente, porque como dices, o sea, bien o no, o sea, todos los partidos que conocemos tienen como escuela el Partido Revolucionario Institucional. Y de alguna manera han llevado todos esa línea y esa forma de trabajo. O sea, todos de alguna manera han hecho. De alguna manera, entre sus cosas que tienen, de alguna manera en sus términos, en sus documentos que tiene cada partido, ponen distinta cosilla. Para, digamos, diferenciarse del resto. Aquí lo que tendría que hacer la derecha es, como mencioné el ejemplo del diputado Carlos Leal, que no está siendo congruente con su discurso. Bueno, o sea, con el discurso sí, pero eso de irse a meter a otro partido, como que no. Entonces, lo que tendría que hacer es justamente los principios que podemos conocer, tal vez como un partido que diga, ¿sabes qué? No estoy en contra, estoy en contra del aborto. Habrá temas en los que vamos a estar en desacuerdo. Y eso es algo que se tiene que platicar también justamente. ¿Por qué? Porque hay personas de derecha que al menos estamos a favor del aborto, perdón, de la pena de muerte. No estoy a favor del aborto. Habemos personas que estamos a favor de la pena de muerte, pero hay otras personas de derecha que dicen, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Eso es algo que se tendría que discutir. Pero hay cosas que sí nos diferencian, como por ejemplo, mencionas tú la economía, que de alguna manera Andrés Manuel dice de la derecha y en general toda la izquierda política de Andrés Manuel menciona que el PRI y el PAN eran de derecha, cuando, como dices, por ejemplo, el PRI pues, para nada es o sea, pertenece a la socialdemócrata, no lo es. O sea, y dejemos allá eso, el PRI literal nacionalizaba bancos. O sea, el PRI tenía miles de, bueno, no miles, cientos de empresas estatales. O sea, hubo un tiempo Sí, en el claro. que el gobierno de México fabricaba bicicletas, fabricaba cuadernos. O sea, literal, era un había de todo, corporativo. Sí, Sí, o sea, era un corporativo cañón. y justo me preocupa hoy en día porque, a ver, por un lado sí tenemos partidos pues, a ver, económicamente como que parece que quieren comprometerse un poco con la libertad económica, pero a ver, vamos a ver a Calderón, por ejemplo. Calderón, pues la verdad es que hizo no mucho para quitar un poco la burocracia del sector empresarial. O sea, quien se ha parado en una oficina a tramitar su fiel o su RFC se da cuenta de que aquí la burocracia manda. O sea, en lo más sencillo que es sacar una licencia de conducir, en lo más complicado que es hacer algún trámite notarial, por ejemplo, los burócratas están en todos lados. Y ahora el PAN se transforma en algo que tiene una propuesta que se llama el ingreso básico universal de Anaya, bueno, que la promovió mucho, que es literal regalar dinero a todo el mundo. O sea, no lo veo en otra forma. Era una tontería también. Entonces, la verdad es que bueno, creo que la línea lo es que difícil. ocurre es que el PRI estuvo tanto tiempo en el poder que eventualmente
es en base a él al que toman todas las demás cosas. Digo, podemos poner al PRI como un partido de izquierda, porque realmente sí lo es, si lo vemos en una escala internacional, está afiliado a la Internacional Socialista. Y La si cuestión lees es que sus si lo vemos estatutos son de izquierda. Sí, y sí, de hecho, es un partido de izquierda. La cuestión aquí es que gobernó tanto tiempo México que realmente el PRI en México no es izquierda, el PRI es el centro, porque manejó tanto tiempo el país que realmente todo lo demás son ramas que se alejen de él. Es decir, el PRI es el centro en México y es lo que tenemos que tomar en cuenta. No podemos actuar, podríamos decir, como un partido de derecha. Por ejemplo, en el caso de los republicanos y los demócratas de Estados Unidos, internacionalmente los dos partidos son de derecha, pero nacionalmente sabemos que los demócratas son la izquierda. En este caso funciona de la misma manera, pero a la inversa. En este caso, nuestros partidos del centro son de izquierda. De Los centro dos izquierda, partidos, a lo mucho. Ajá. o de centro izquierda. Sí. De hecho, los dos partidos que más tenemos que serían derecha, que sí, o sea, no son derecha tal cual, porque no lo son internacionalmente, pero en una escala nacional, los dos partidos de más derecha que tenemos son el PES y el PAN. Y la cosa aquí es que tanto el PES como el PAN son más, este término que olvidó cómo se llamaba, es Derechita social tibia. cristianismo. No No, sé. pero no es derechita tibia, social cristianismo. Como lo que sería Social Bélgica, por cristiano, ejemplo. sí. Social Y bueno, cristiano, sí. y el PAN está cambiando mucho. Yo diría más bien que en el PAN hay dos vertientes. La vertiente conservadora, o sea, es que, a ver, las vertientes No, están hasta en realmente Morena. el PAN tiene como 4 vertientes ya. Bueno, sí, bueno, yo digo las evidentes, las que se ven a simple vista, ya seguro. Tú ya podrás platicarnos de las otras, pero a mí las más evidentes son dos, y es como en Morena, que igual el AMLO, aunque no nos guste, es social conservador, porque pues, Sí. el güey es un misógino y lo que quieras, pero pues Sheinbaum, Cordero y todos esos pues, son totalmente izquierda progre, o sea, la verdad Sí. es que los absolutos Creo- no existen en ningún La lado. vieja y la nueva izquierda. Ajá. En efecto. Y la cosa aquí es que sí, el PAN está en un problema. Y el verdadero problema es algo que yo le llamaré una crisis de identidad política. Digo, tienes que ver la gente que está. Podríamos tener a Anaya, por ejemplo, que realmente todos los estatutos de Anaya son más parecidos a los demócratas en Estados Unidos. Es casi una réplica de lo que están intentando hacer los demócratas. Copia Una tropicalizada, copia, le diría yo. sí, una copia mexicanizada de los demócratas. Realmente, ese es su ideal, su plan. Tenemos a los otros que vendría a ser Calderón, que él de hecho ya se separó, quiso hacer México libre. El PAN tiene la posibilidad de que se separen muchos partidos pequeños en estos próximos años, porque está... Margarita ya regresó con ellos, ¿eh? Sí, Margarita regresó. Y Sí, estaba buscando. Ok, con el PRI, ¿no? compañeros, digo, para no hacerlo tan, Me- para no Claro, encerrarnos, Sí, me parece que esta Carla que quería sí. hablar, disculpa. Bueno, aquí la que levantó la mano primero fue la doctora Talía, Ok. y luego terminando ella pasamos con Isaac, ¿ok? Y después con Carla. Sí, digo, yo sé que esos temas dan para hablar muchas cosas, pero vamos a tratar de enfocarnos, ¿verdad? Centrarnos en el tema, sí. No, no hay problema. Está bien. Ok, entonces, Talía. doctora Talía, después Isaac y después Carla. Aló, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Efectivamente he observado que ese mal que tiene México, de que hay políticos que se pasan de cada sexenio de un partido a otro, no es exclusivo solamente de México. No es para hacerlos sentir bien a los compañeros mexicanos, pero también lo hemos observado en otros lugares del mundo de habla hispana. Y pues bueno, ahorita lo que estábamos viviendo, por ejemplo, de cómo está atiborrado la izquierda extremista en Nicaragua con el gobierno del dictador Daniel Ortega, ¿no? Sí. Que a una persona que es ajena al ámbito político ahora lo quiere mandar a ser el vicepresidente. Me refiero a un boxeador que es, seguramente los caballeros que conozcan, el Chocolatito, ahora va a ser un vicepresidente de un país realmente es risible, porque he escuchado los comentarios, estoy aprendiendo mucho de ustedes, de que artistas, personas ahora son pues personas de la política y realmente esto pues solamente da un fomento al populismo, ¿no? Pero sin embargo también tenemos que rescatar que el generar solamente en dos vertientes, derecha o izquierda, sería muy sólido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los demás temas de interés sociales? Por ejemplo, el tema del matrimonio, ¿sí? ¿Qué pasa con el concepto de familia? Las familias vamos cambiando, porque no siempre las familias van a ser la tradicional,
seguramente para los compañeros católicos cristianos sea importante la formación tradicional, pero ¿qué pasa por las personas que estemos a favor de la cuestión de derecha, pero que no formamos una familia tradicional, por ejemplo, sin hijos, sin casarse bajo un reglamento dogmático, etcétera, o las mismas familias homoparentales que siento que también tendrían que tener derechos, muy independientemente de sus orientaciones sexuales, ¿no? Son temas muy controversiales, pero bueno, todos me gustaría que si pueden dar una aclaración, se los súper agradecería. Y pues bueno, muy buenas noches y sigo escuchándolos. Muy bien, igual eso digo, yo sé que esto es un tema polémico, igual esto se puede tratar en otra ocasión, todo el tema LGBT y los temas homoparentales. Igual vamos a proseguir con Isaac y después con Carla, ¿ok? Y muchas gracias, ingeniero. Sí, yo nada más es como un comentario de lo que están hablando ahorita del PAN. Es muy cierto que hay dos vertientes y no sé si están enterados de la situación en Chihuahua, que por ejemplo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es del PAN y la candidata a gobernadora es la presidenta de aquí de la capital, bueno, la que era la presidenta Maru Campos. Entonces Javier Corral prácticamente es un aliado de Morena, tanto que a la misma candidata la mandó a investigar por corrupción y por un chorro de cosas para hacerla quedar mal. Y eso que dicen de que el PAN sí no es de derecha, sí es cierto, o sea, ya está demasiado dividido y sí necesitamos hacer un partido bien aquí, porque también, por ejemplo, yo conozco al candidato que da presidente, se llama Marco Bonilla, y él sí es de derecha, es conservador, es muy buen candidato, pero el problema es que está aliado al PRD. Entonces, quieran que no, le debe favores al PRD si gana, porque Sí. tiene el nombre ahí y tiene algunos votantes. Y sí es cierto. Y la otra cosa que quería comentar es que por muy raro que parezca lo que voy a decir, yo creo que aún en Morena hay algo de derecha infiltrada, Sí. como era el caso de Lili Telles. Lili Telles yo creo que ya se cambió el PAN, pero yo creo que fue el caso así más claro de que la política en México simplemente no sirve, o sea, no está definida. Sí. Así No, es. y de hecho fue algo que se mencionó con Garibay cuando Abraham tuvo la plática. O sea, en realidad Morena tiene, o sea, lo podemos ver como un partido de izquierda porque mayoritariamente podríamos denominarlo así, pero Morena también tiene varias ideologías también hay metidas, o sea, también hay chile, mole y pozole, pero lo que predomina pues es la izquierda. Ok, Igual, amigos, por ejemplo. para quienes tengan algunas dudas, me gustaría nada más comentar un pequeño detalle. Ya el término como tal de izquierda y derecha ha variado mucho a través de los años y justamente en el video que grabamos el sábado, ahí le explicamos el caso concretamente de México para que gusten verlo y para no enfrascarnos mucho en ese tema. Nada más les digo que la derecha de ahorita es una nueva derecha que se está formando y que se está consolidando y un elemento fundamental de esta nueva derecha es el patriotismo. O sea, es decir, el amor, como lo diría Márquez, el amor a la patria, sin confundirlo con amor al Estado. La izquierda de ahorita es más internacionalista, es más globalista y es más estatista. Y esto a lo largo de la historia lo podemos ver. La izquierda siempre ha sido estatista. Cuando te digan de que es que el PRI era de derecha, diré, a ver, si comparamos el espectro, como lo decía ahorita creo que fue Daniel, si comparamos ahorita el espectro internacional, el referente de derecha mundial era Estados Unidos. En México no tuvimos un liberalismo como en Estados Unidos, no tuvimos un libre mercado como en Estados Unidos. O sea, entonces ahí podemos ver un ejemplo muy claro. O sea, no se tuvo el modelo de Estados Unidos, tuvimos una amalgama porque en México combinamos el estatismo y el autoritarismo típico de la izquierda sin ser prácticamente comunistas. Esto porque no le convenía a Estados Unidos que fuéramos comunistas y porque le debíamos favores. Así que bueno, pasamos con Carla y ya esperaría que este tema prosiguiéramos, ¿verdad? Porque repito, podemos estar aquí la noche entera discutiendo quién es más de derecha o quién es menos de derecha, ¿verdad? Carla, te escuchamos. Ok, mi pregunta va muy ligada a lo que acaba de decir Abraham. Es como un complemento, diría yo. No tanto para establecer quién es más derecha que otro, pero sí me gustaría como que se aclarara qué es lo básico para decir que sí eres de derecha, porque yo sé que todos tenemos
opiniones personales, no todos pensamos igual en todos los temas, pero sí como que lo básico para que ya no, es que tú sí eres progre, tú sí eres de derecha, o sea, ahí sí como que me gustaría, ¿qué es lo más importante de que uno tenga para decir sí soy de derecha? Mira, por ahí tenemos de hecho nuestro documento que no sé si ya les pasamos. Podríamos decir que algunas cosillas que podemos retomar de ahí es justamente defender la vida, defender la propiedad privada, más que nada, ¿sabes qué? También defender los 3 derechos que todo ser humano debería de tener, que Ok, es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. ok. Con eso ya, todo lo demás es como un extra. Sí. Ok. Y bueno, Pamela levantó por ahí la mano. claro. Perdón, una disculpa. Era para complementar un punto que es sobre la confusión que existe en México. Hay un disidente soviético que se llama Yuri Bezmenov y él habla sobre las 4 etapas de la subversión ideológica. Su trabajo, bueno, era en la época de la Unión Soviética y yo sé que la Revolución Mexicana fue antes, pero su trabajo era subvertir países latinoamericanos y la India. ¿Para qué? Bueno, eran 4 etapas: desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Y hay otra parte importante que es que, según varios historiadores, después de la Comuna de París, todas las revoluciones fueron inducidas y no del pueblo. Entonces ahí es donde podemos estudiar lo que dijo Yuri Bezmenov, porque él explicó que se tiene que infiltrar a un país, subvertir a la derecha o al conservadurismo para hacer que la gente odie a la derecha, es decir, difamar su nombre, y una vez cuando está difamado, después de varias décadas, pueden ser 50, 70, 100 años, después de ese tiempo entonces van a introducir una izquierda que por medio de la subjetividad se gane al pueblo, y es entonces donde se va a instaurar la dictadura y ese país va a entrar dentro del plan del globalismo, que el globalismo también es del comunismo, que incluso viene desde Marx. Entonces esa parte es como un análisis que a mí me ha gustado mucho. Y otra forma que yo utilizo para distinguir la izquierda o la derecha, creo que esos no son conceptos subjetivos o que puedan cambiar a través del tiempo, pero creo más bien que la izquierda viene directamente de la doctrina marxista y la derecha se opone completamente a eso. Entonces, si estudiamos a Karl Marx y lo que él está diciendo, así como Engels, Lenin y otros marxistas, Mao Zedong, vamos a poder saber qué es lo que nosotros nos oponemos, por decirlo así, y si sabemos cuál es el enemigo, en mi opinión, o sea, las propuestas marxistas, definitivamente tenemos que ir en contra de eso porque fueron diseñadas como una ingeniería social para hacer sociedades disfuncionales, sin identidad y fáciles de manipular hacia la subversión o la revolución. Ok. Pues miren, muy buena aportación de Pamela. ¿Cómo dices que se llama la autora? Es un autor, Ok, se llama Yuri Bezmenov, lo voy a escribir aquí. ok. Les recomiendo mucho el libro también, El libro negro de la nueva izquierda, de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Buenísimo. Ese libro tiene un capítulo dedicado ahí a Yuri Bezmenov, y otro libro también que explica, ya me lo estoy acabando, se llama Memorias de Comunismo, se lo recomendé la semana pasada, y justamente ahí habla por qué también la izquierda se ha metido mucho y la derecha no ha podido hacer mucho. ¿Ok? Pues sí. Bueno, mira, a Talia le robaron ese libro, De seguro fue un marxista, yo creo. sí, pero para trancar una puerta porque ellos no leen. Sí, nada más para complementar a la doctora Talía, vamos a dedicar un espacio para platicar justamente ese tema. Digo, para que no crea que ignoramos su pregunta, pero es un tema que nos va a desviar un poquito del tema de la noche, entonces en su momento lo vamos a profundizar, ¿ok? Digo, nada más para dejarlo claro. Les agradezco, ingeniero, porque realmente son estas dudas que nos puedan surgir para ver cuál es nuestra vertiente política. Gracias. Claro. Bueno, ahora nos vamos a hablar, ya que nos desviamos un poquito, regresamos
al módulo de teoría política. Ya hablando de esto, no se puede dejar de hablar de la teoría política sin la ciencia política, la cual, pues, la ciencia política es una ciencia social que estudia, pues, prácticamente la teoría y la práctica, la praxis de la política, es decir, los sistemas y comportamientos políticos en la sociedad. Su objetivo de la ciencia política es establecer a partir de los hechos de la realidad política explicaciones lo más cercanas posibles acerca de su funcionamiento. La ciencia política interactúa con otras ciencias sociales como el derecho, la economía, la sociología, entre otros. La ciencia política es ontológica. ¿Qué es esto? Que es el estudio de las cosas como son y da juicio de hecho. Es objetiva, es descriptiva y explicativa y aporta leyes. Aunado a eso de la ciencia política, para hablar bien de la teoría política, aunado a la ciencia política, está la filosofía política, que digamos lo que es su contraparte, por decirlo de alguna manera. La filosofía política tiene un campo de estudio pues un poco más amplio que se conecta con otras ramas, se relaciona fuertemente con la ética, mientras que la ciencia política, que es ontológica, porque es el estudio de las cosas como son, la filosofía política es deontológica. Ahí es el estudio de las cosas como deberían ser. Aporta juicio de valor, es subjetiva, interpretativa y especulativa. Es decir, la ciencia política nos va a explicar los fenómenos políticos y la filosofía política nos va a decir cómo tal vez deberían de ser esos fenómenos políticos, cómo se deberían llevar a cabo o qué puede ser lo mejor para un gobierno. Aunado a esto, obviamente no puede haber política sin el derecho. Y aquí yo sé que hay algunas personas que estudian derecho. No me voy a tratar de meter tanto en el derecho porque no soy tan especialista, pero voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista de la ciencia política, porque yo soy politólogo. Entonces, bueno, para que haya esta unión entre política y derecho, debe de haber algo que lo establezca. Algo que los mantenga, digamos, no quiero usar la palabra porque se puede desviar, pero podría ser controlados. Algo a la base de todo, la base de la política y el derecho, que es una constitución. Una constitución es el encuadramiento jurídico de todos los fenómenos políticos de una nación. Y esta deberá enfocar a la sociedad humana, la cual está conformada por factores reales de poder. Recuerden, la sociedad humana está conformada por factores reales de poder. Estos factores reales de poder son orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son los organizados, que son la burocracia, conjunto de gente organizada, como el ejército, el gobierno, la burguesía, los banqueros, la iglesia, comerciantes, los industriales, entre otras. Y su contraparte, que son los factores reales de poder inorgánicos, también llamados como los no organizados, los cuales vendrían siendo campesinos u obreros, prácticamente el proletariado. Hablando de la Constitución, de alguna manera desde la ciencia política podríamos decir que esta tiene su parte dogmática y su parte orgánica. La dogmática, la parte dogmática de la Constitución vendrían siendo los principios que van a regir la vida de un pueblo, que puede ser la libertad, la igualdad, las garantías y la seguridad. Y la parte orgánica vendría siendo el gobierno que queremos. Ojo, la parte dogmática son los principios que van a regir la vida de la sociedad, mientras que la orgánica va a ser el gobierno que queremos. Por ejemplo, ahí ya entran las leyes en donde menciona que México tiene una república presidencial, en donde tenemos un sistema de administración federal, que somos democráticos y que hay una división de poder.
De ahí nos vamos justamente, ya hablando de la parte de la Constitución, y aunado a esto a que en la parte dogmática vendría siendo, por ejemplo, que somos una república, hay que definir qué es una república. Bueno, pues una república es una forma de organización del Estado. El jefe del Estado en una república es elegido por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través de un parlamento. El parlamentarismo es la jefatura del Estado o la presidencia del gobierno, pero que esta no es por voto directo. Esta forma de gobierno, el parlamentarismo, puede darse tanto en las monarquías como en la república. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el sistema político de Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema de gobierno de monarquía parlamentarista. Es decir, existe la figura de la reina, de la reina Isabel, y existe la figura del parlamento y del primer ministro. ¿Qué es lo que sucede en Inglaterra? Bueno, digamos, para que me entiendan, pensemos que el parlamento funciona como la Cámara de Diputados, por ejemplo. De hecho, allá tienen dos cámaras, que es la Cámara de Representantes y la Cámara de los Lores. La Cámara de Representantes se elige por votación, de alguna manera es democrático, porque la gente elige las personas que van a estar en ese congreso, en ese parlamento. La Cámara de los Lores, ahí vendrían siendo gente, pues digamos, de la aristocracia, vendrían siendo incluso artistas. Hay un músico inglés que no recuerdo cómo se llama, pero que llegó a ser parte de la Cámara de los Lores. Entonces, la Cámara de los Lores no se elige democráticamente, sino se pone ya sea por el linaje, porque ya seas un escritor, un músico o lo que sea, pero que tengas una carrera sumamente brillante. Y bueno, entonces, en el caso del Parlamento, ya hablando de la Cámara de los Representantes, lo que ocurre es que conocemos a Boris Johnson, pero los ingleses no escogieron a Boris Johnson, escogieron al Partido Conservador. ¿Qué es eso? Cuando fueron las votaciones, el Partido Conservador se llevó la mayoría en el Parlamento. Cuando eso sucede, el partido que lleva la mayoría es el que decide quién es el que va a ser el primer ministro. Entonces, eso es digamos que eso es una votación indirecta. ¿Por qué? Porque ellos votaron por el Partido Conservador y como ellos generaron la mayoría, ellos fueron los que dijeron, bueno, pues el que va a ser el primer ministro va a ser Boris Johnson. Que, de hecho, para que ellos puedan elegir a un primer ministro, debe de ser, o sea, debe de hablar muy bien. Es de las cosas que ellos se fijan primero, que sepa redactar, que sepa hablar muy bien y que tenga claramente las aptitudes. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, a diferencia, por ejemplo, de México, que en México, en el 2018 se recurrió a las urnas y votamos por diputados, por senadores, por presidentes municipales, diputados, locales y federales, y el presidente. Votamos por todo eso. Y quedó Andrés Manuel. Bueno, pues allá no. Allá, si tuviéramos esa misma forma aquí, pues hubiéramos votado, tal vez hubiera ganado Morena, y pues Morena hubiera dicho, pues vamos a poner a Andrés Manuel. Entonces, ese es un ejemplo entre lo que es el parlamentarismo, en este caso inglés, y lo que vendría siendo su contraparte, que puede ser una república, en donde el jefe de gobierno es el presidente. Bueno, ya tenemos después el presidencialismo, que bueno, pues es el régimen político propio de los estados republicanos, en donde el presidente es el jefe de gobierno. Y
también a esto tenemos que sacar lo que es el federalismo, que hay mucha duda a veces de qué exactamente es el federalismo. Bueno, pues el federalismo se trata de una forma de organización política y estatal en la que distintos estados se federan en un marco más amplio y superior a esto. Se los traduzco un poco. Nosotros, en realidad, este país se llama Estados Unidos Mexicanos, que tratamos de hacer una copia barata de Estados Unidos, pero bueno, el país es Estados Unidos Mexicanos. Cada estado, en realidad, de alguna manera es autónomo. Cada estado tiene sus poderes, su poder ejecutivo, legislativo y judicial, tienen sus propias cámaras, sus cámaras locales, tienen su propia constitución. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, que hasta hace unos años tuvo su primera constitución, pero esto fue porque era un distrito federal, es decir, era una entidad que dependía del poder, bueno, en este caso del nivel federal, dependía del presidente, por decirlo de alguna manera. Hasta hace unos años es cuando deja de ser un distrito federal y se convierte en la Ciudad de México. Adquiere su propia Cámara de Diputados y también su propia Constitución. Entonces, todo esto de que somos Estados Unidos Mexicanos, en eso se explica básicamente el federalismo, que sí, todos tenemos nuestras cosas, tenemos de alguna manera nuestras leyes, tenemos nuestros propios poderes, y en algún momento se dice, pues vamos a ser federales. Nos vamos a unir, que tiene muchas desventajas, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces lo que ocurre es que dicen, bueno, pues vamos a unirnos, vamos a hacer una federación, esto es más que nada para ampliar el margen, por ejemplo, económico, y eso es lo que se aplica. Entonces ahora un estado tiene, por ejemplo, su propia constitución, pero esta se atiene a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que norma esa federación. Y bueno, pues como les digo, el federalismo pues es un rasgo muy característico en ese caso, por ejemplo, en nuestro país, que es Estados Unidos Mexicanos. Varios países son así. Tenemos como ejemplo también a nuestro vecino del norte, en el que también cada estado está de alguna manera autónomo, pero se tiene que someter a la federación. Punto. Pasamos al centralismo. El centralismo es un sistema político o administrativo que defiende la acumulación de las funciones de gobierno o de administración en un solo poder central. Es decir, que de alguna manera, ahorita que tomamos el ejemplo del PRI, el PRI era muy centralista. O sea, el PRI, a pesar de que en la teoría teníamos los tres poderes, pues el PRI de alguna manera hizo caso omiso de eso. O sea, todo el poder del siglo XX se centralizó sumamente en el PRI. Ellos eran en ese tiempo centralistas. Todo se acumulaba en ellos. Y bueno, después del centralismo, nos vamos a definir también lo que es el autoritarismo, el cual es algo que se viene mencionando desde que Andrés Manuel dijo que iba a ser candidato allá por el 2006. Mucho se le ha tildado de autoritarismo, muchas personas mencionan que es un autoritarista, y también me he dado cuenta que hay personas que se la pasan diciendo que lo es, pero cuando les preguntas, pues no lo saben. Entonces, bueno, pues el autoritarismo etimológicamente proviene de una palabra latina que es autóctitas. Autóctitas, que significa poder legítimo, proviene del latín. Y desde este punto de vista, su definición se refiere a aquel sistema fundado en el sometimiento a la autoridad. Es decir, el autoritarismo es el sometimiento
al gobierno. También muchísimos ejemplos. La izquierda es un gran ejemplo de gobiernos autoritarios. Después de eso nos vamos a lo que es la democracia. La democracia... Después vamos a hablar de eso de la democracia, porque hay también una especie de debate, al menos entre la comunidad de científicos políticos, sobre si la democracia es buena o no, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante. La democracia es una forma de gobierno en la que se plantea el poder político. Este es ejercido por los individuos pertenecientes a una misma comunidad política, es decir, a los ciudadanos de una nación. Como dato, en las democracias actuales, y es muy irónico, pero en estas democracias, para que un partido pueda ganar, y lo siento decírselos, pero un partido pueda ganar debe ser antidemocrático. Si no, no van a ver el triunfo. Y es algo que de alguna manera también llevó al poder a Morena. Es el hecho de que Morena en sí no es el autoritario o no es el antidemocrático. Es Andrés Manuel. Lo fundó. Él, por ejemplo, cuando ocurrió, cuando ocurrió que él era precandidato, porque todos sabíamos que iba a ser candidato, pues fue justamente antidemocrático. O sea, en México, para que tú puedas ganar alguna elección, algún cargo, ya sea dentro del partido o como les digo, un cargo público, debe ser antidemocrático. Y lo vimos con Andrés Manuel cuando se puso él solito y dijo, yo voy a ser candidato. Lo vimos con Ricardo Anaya cuando le valió ahí todo el pan y dijo, yo voy a ser candidato. Y fueron candidatos. No ganó, por ejemplo, Ricardo Anaya, pues ya fue otra cosa. Bueno, ya ahorita hablando de esto y ya que entienden, o bueno, que ya les dije los conceptos para que los tengan bien, bien identificados, vamos a hablar de un filósofo muy conocido. Vamos a hablar de Sócrates. Y aquí ya vamos a entrar a hablar de los filósofos políticos y cómo, o sea, todo lo que hacen ellos, todo lo que dicen, que si la república es buena o no, que si la democracia es mala, que aquí vamos a entrar a hablar. Y espero que esto les ayude también para identificar algún punto de vista político, porque se aprende mucho leyendo el punto de vista político de cada filósofo. No vamos a revisar de todos claramente, pero sí de los más importantes. Ahorita vamos a comenzar con Sócrates. Sócrates tiene de alguna manera identificadas 6 formas de gobierno. Él menciona que 3 son muy buenas formas de gobierno y que las otras 3 son las peores formas de gobierno. Para Sócrates, las mejores formas es la monarquía, la aristocracia, la politía o politeia, y en el caso de las peores formas de gobierno, Sócrates menciona que es la tiranía, la oligarquía y la democracia. ¿Pero qué es? Bueno, la monarquía, como pues ya sabemos, es donde existe la figura del rey. Ya de ahí, dependiendo si es una monarquía absoluta, una monarquía parlamentarismo, nos vamos a meter en eso. Pero la monarquía es que existe un rey. Luego está la aristocracia. La aristocracia es la forma de gobierno, ya no se ve tanto en estos tiempos, pero la aristocracia es la forma en la que los mejores son los que llevan el poder. Por ejemplo, la mejor persona que sepa de salud, el mejor que sepa de carreteras, el mejor que sepa de administrar la economía. Esa es una forma de gobierno que Sócrates dice que es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene a los mejores, Carlitos Slim, por ejemplo, podría ser un muy buen ejemplo.
Entonces, eso es, elegir a los mejores y que lleven el control del poder. Eso menciona Sócrates, que es una muy buena forma de gobierno. A ver, por aquí, ¿qué dice Pamela? Yo todavía no tanto, pero creo que la democracia no es buena, porque Engels dijo que el primer paso para poder instaurar un Estado comunista. Sí, claro, y de hecho lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Yo cuando estudié esto dije, ¿qué hacemos en una democracia? Dios mío, no deberíamos estar así. Sí, no. Como en las privadas, sí, como en las privadas. Bueno, entonces, la aristocracia es eso. Bueno, ya tenemos monarquía, a un rey, aristocracia, gobiernan los mejores. La politía o politeia se puede confundir con la democracia, pero es diferente. La politía o politeia es cuando existe de alguna manera un consejo, por decirlo así, que es el que trata de llevar el control del gobierno. O sea, es la reunión de unas personas de la sociedad que tratan justamente de tomar las decisiones. Hasta ahí, Sócrates dice que esa es una muy buena forma de gobierno. Entonces, él dice que es la monarquía, la aristocracia y la politía o politeia. Después nos vamos a las peores formas de gobierno dichas por Sócrates, que es la tiranía, ya lo conocemos, es la oligarquía. La oligarquía es cuando quienes llevan el control del gobierno, quienes gobiernan son los ricos, porque también había esa forma de gobierno. Entonces Sócrates dice que esta, pues, para nada, o sea, la tiranía obviamente es mala, la oligarquía, pues también es mala, que solamente los ricos lleven el control del gobierno. Y de hecho Sócrates pone a la democracia como la peor de todas. Ahorita ya veremos por qué. Bueno, de una vez les digo ese ejemplo. En un libro justamente de Platón, en donde retoma una plática de Sócrates, se llama La República, por si lo quieren leer, La República de Platón, ahí menciona, y Sócrates da el ejemplo de un barco. Asemeja el gobierno a un barco. La tripulación es la sociedad, y quien lleva el timón de esa sociedad, pues, ¿quién es? En una democracia, en este caso sería la persona más, digamos, carismática, la persona más famosa, el que le caiga mejor a todos, porque eso es lo que pasa en la democracia. En la democracia no gana el más inteligente, no gana el más apto, gana el más famoso, el más carismático, a pesar de que traiga las peores ideas. Si le cae bien a la gente, lo va a votar. Entonces dice Sócrates, bueno, la democracia es mala, ¿por qué? Porque quien va a llevar el timón de ese barco va a ser una persona que no tiene ni idea. Entonces, ¿ustedes qué prefieren? O sea, que el timón del barco, que quien maneje el barco sea una persona preparada o que sea una persona que es conocida. Pues claramente todos vamos a escoger a la persona que está preparada. Y ese es el ejemplo que pone Sócrates para decirnos por qué la democracia es mala. Les digo, asemeja esto con el barco. Y pues si ponemos a la persona que es más famosa a que lleve el timón, pues nos va a hundir a todos. Y porque si un barco, bueno, si este no está bien preparado, pues adiós. Bueno, hay veces también, dice Sócrates, en que el monarca llega a tener tanto poder que se corrompe y se convierte en un tirano. Sócrates los pone como contraparte. Ya mencionamos las buenas y las malas formas de gobierno. Pero dice Sócrates, es que hay que tener mucho cuidado también. ¿Por qué? Porque la monarquía es una buena forma de gobierno. Pero si se le da mucho poder al rey, o sea,
claramente ya vimos que Sócrates no está a favor de la monarquía absolutista. Dice Sócrates, si el rey tiene mucho poder, se va a convertir en un tirano. Y si los aristócratas, que son las personas muy bien preparadas, si los aristócratas se, digamos, deforman como que ese sentido de gobernar bien, esos mismos aristócratas o sus hijos se van a convertir en oligárquicos. Va a ser una oligarquía. Y la politeia, cuando hay un exceso de libertad, esta se desborda y se va a convertir en una democracia, la cual es la peor forma de gobierno. Y cuando la democracia se desborda, se termina convirtiendo en una anarquía, la cual no es una buena forma de gobierno, porque ni siquiera es una forma de gobierno, porque no hay algo que rija ni nada. Entonces, cuando la democracia se desborda, el punto, o sea, el punto ya aparte de la democracia es la anarquía. Aquí es cuando va a entrar, de alguna manera, alguna cosa que ayuda bastante a los políticos. Dice Sócrates, cuando la democracia termina mal, se convierte en anarquía y la anarquía es lo peor que puede pasar. Pero cuando un pueblo está en anarquía, después viene la demagogia. ¿Y qué es lo que es el demagogo? El demagogo se encarga de decirle al pueblo lo que quiere escuchar. Y esto, el populismo, es lo más cercano a esa demagogia. Al tener el poder, como que hace un círculo y dice, cuando este demagogo tiene el poder, también se termina convirtiendo en un tirano. Exacto, la demagogia. La demagogia es es esta forma, les digo, de decirle al pueblo lo que quiere escuchar, de hablarle bonito. Y es algo que supo hacer muy bien Andrés Manuel y por eso está ahí en el poder. ¿Por qué? Porque supo hablarle a la gente. A pesar de que él supiera porque se la pasó diciendo todos sus años de campaña que el gobierno subía el precio de la gasolina, aunque él supiera que eso estaba mal, el gobierno no decía, pues hoy la voy a dar a 7 y mañana la voy a dar a 15. No, aunque él supiera que eso estaba mal, lo iba a decir. ¿Por qué? Porque qué persona, o sea, seamos sinceros, qué persona que no esté tan interesada, que es casi todo México, se va a meter a investigar si es cierto o no. O sea, si a la persona le dices, si a una persona de una comunidad marginada vas y le dices, no, pues es que el gobierno está subiendo la gasolina. Pero mira, si tú quieres, vota por mí y cuando yo sea gobierno, la voy a bajar. Aunque tú sepas que está mal, aunque tú sepas que todo lo que estás diciendo no tiene sentido, lo tienes que decir para ganarte a la gente. Y eso es la demagogia. Y eso, por supuesto, que tampoco es bueno para la población. En estas formas de gobierno hay, pues claramente, buenas y malas. Ya hablando de, en otros términos. Las buenas formas de gobierno, para que lo identifiquen bien, son el gobierno de leyes. Las buenas formas de gobierno es el gobierno de leyes y que tenga un bien común. Las malas formas de gobierno va a ser el gobierno de hombres que busque un bien particular. Y esa es la diferencia. De eso, incluso en estos días, vamos a poder saber cuándo están gobernando bien y cuándo están gobernando mal. Cuando sea bueno, el gobierno va a ser de leyes y va a ver por el bien común. Cuando sea malo, el gobierno va a ser de hombres y va a ser por un bien particular. Que justamente para hablar de estas buenas formas de gobierno que necesitan leyes, que debe de ser un gobierno de leyes, existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se habla mucho, pero igual mucha gente tiene una idea, pues, digamos, alejada. Pero vamos a decirlo sencillo.
el Estado de Derecho es cuando hay un gobierno de leyes, que se respeta la ley. ¿Y por qué es mejor? Bueno, pues también Sócrates nos dice que es mejor el gobierno de leyes. ¿Por qué? Las leyes no tienen pasiones y los hombres sí la tienen. Y si dejamos que exista un gobierno de hombres, justamente se van a dejar ir por esas pasiones y no van a gobernar bien. A diferencia de que exista un gobierno que respete su ley. Bueno, después nos vamos a... Nos vamos con Platón. Con Platón, Arturo, perdón que te interrumpa. Luz pregunta, ¿cómo saber que es un gobierno de leyes? O sea, como que, ¿qué diferencia, o cómo sabemos que un gobierno es un gobierno de ok. leyes? Cuando respeten su ley. O sea, que se haga respetar la ley. Que independientemente de que te convenga o no, la ley se respete. O sea, es de alguna manera lo que se tiene que hacer. ¿Existe un Estado de Derecho actualmente en México? Bueno, pues si a Andrés Manuel no le parece algo, pues dice, ¿sabes qué? Pues voy y cambio la Constitución. ¿Eso es un gobierno de leyes? No, es un gobierno de hombres. Porque está la pasión de Andrés Manuel de que, pues no me quieren aceptar esto, pues voy y cambio la Constitución. Entonces, si existiera un Estado de Derecho o un gobierno de leyes, pues ¿sabes qué? Si esto no está permitido, diría Andrés Manuel, pues ya. Pero no, Andrés Manuel quiere hacer de alguna manera lo que él quiere. Y eso es darle entrada a sus pasiones, que sea un gobierno de hombres. ¿Y qué pasa si la ley permite que sea cambiada por los hombres? La misma ley lo permita. Ese es un gran problema. Y es lo que pasa en México. O sea, prácticamente en México no lo hay. No lo hay porque, como dices, esta permite que se cambie, que se haga como ellos quieren. O sea, hay constituciones que desde que se crearon no se ha removido ni una sola cosa. En el caso de México, no. En el caso de México, desde la última constitución que se firmó, que fue la del 17, ¿cuántas reformas, cuántas cosas no ya se han metido? Entonces, desafortunadamente, desde que se creó la última constitución, no ha habido un Estado de Derecho en México. Llevamos aproximadamente 600 reformas constitucionales en esos 104 años. O sea, no lo hay. Y el que, o sea, yo estoy muy en contra de Andrés Manuel, pero a mí no me gusta ser como la oposición normal, que todo lo que haga Andrés Manuel está mal, y si hace Andrés Manuel esto está mal, y todo está mal, y se la pasan tirándole y tirándole y tirándole. O sea, yo trato de ser conciso, y quien diga que la llegada de Andrés Manuel representa que no hay un Estado de Derecho, está mal, porque Estado de Derecho en México no ha habido. Bueno, nos dice Daniel que ya se va a retirar. Y sí, la Constitución, hasta en una papelería pueden ir y conseguir la Constitución. O sea, de hecho, cada año mete nuevas impresiones porque cada año se ponen nuevas cosas. Y bueno, después nos vamos a lo que es la teoría del Estado de Platón. Para Platón, existe algo que es como que la base de ese Estado, que es dar justicia. Para Platón, la justicia consiste en darle a cada quien lo que le corresponde por naturaleza. Pero Platón, justamente aunado a esto, a que Platón dice, la justicia es que cada quien tenga lo que le corresponde por su naturalidad, por naturaleza, por lo que se gana, por cómo nace incluso, porque ya de ahí vamos a partir a otra cosa. Platón consideraba que la población vivía en 3 niveles, que era
la población de oro, la población de plata y la población de bronce. Y de hecho decía Platón que, bueno, ya independientemente de que estemos ya de acuerdo con él o no, Platón decía que si, por ejemplo, tú naciste siendo de la generación de bronce, que, bueno, aclarando primero, el nivel de oro, por decirlo así, eran los guardianes, era el gobierno, la gente que estaba arriba. Después estaba el nivel de plata, la población de plata, que eran los guerreros, nada más. Después estaba la población de bronce, que era pues prácticamente los productores, los comerciantes, el proletariado. Y decía Platón, si tú, por ejemplo, naciste siendo de la población de bronce, no puedes aspirar a ser de plata, ni tampoco puedes aspirar a ser de oro. Tú tienes que quedar siendo de bronce. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza, porque así naciste y porque así te debes de quedar. Eso era lo que decía Platón. Entonces, digamos que cuando vemos su definición de justicia, de que esta consiste en darle a cada quien lo que le corresponde por naturaleza, pues uno dice, bueno, está bien, o sea, se escucha bien, pero ya cuando lees que, por ejemplo, si naciste siendo de la población de bronce, pues ya no puedes, o sea, ahí te quedas, ya no trates de ser de plata ni de oro, te quedas así porque así naciste, y así te tienes que quedar, eso decía Platón. Hablando también de esta teoría, Platón de alguna manera plasma lo que se le conoce como el comunismo platónico, que pues, para ese entonces no existía tal cual el comunismo, pero de alguna manera se le menciona así dentro de la ciencia política, porque Platón tenía esta forma también de pensar que decía que todo sea igual para todos. O sea, para Platón, que todo fuera igual para todos, eso era para él de alguna manera un comunismo, que es el comunismo platónico. Por ejemplo, ante la ley, en México, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos. Hay cosas que luego dicen las feministas de que los hombres tenemos más derechos, pero no. O sea, nos vamos a la Constitución y todos tenemos los mismos derechos. Para Platón eso sería un comunismo, sería el comunismo platónico. O sea, más allá de cómo lo ve Marx muchos años después, no, o sea, no tiene nada que ver. O sea, para Platón es eso, que cada quien tenga lo mismo, pero hablando de leyes, que cada quien tenga los mismos derechos. Platón también dice que existen buenas formas de gobierno, pero Platón dice que las verdaderas buenas formas de gobierno es la monarquía y la aristocracia. Y las muy, muy, muy malas formas de gobierno es la timocracia, que la timocracia es un gobierno en donde gobiernan digamos, los guerreros, los militares, por decirlo de alguna forma. Entonces, para Platón dice, no, existe dos buenas formas de gobierno, la monarquía y la aristocracia. Y existen otras 4 que son las peores, que es la timocracia, la oligarquía, que ya la vimos, la tiranía, ¿y qué creen? Que Platón también pone hasta el último a la democracia como la peor forma de gobierno. Bueno, ya aunado a esto, y ya entendiendo un poco lo que mencionó Platón, hay que mencionar también Aristóteles. Aristóteles también menciona de alguna forma una teoría de la polis. Recuerden, vamos a utilizar mucho esta palabra, la polis. Recuerden que la polis era la ciudad. Proviene del griego. Polis era ciudad. Bueno, pues Aristóteles estudió en la Academia Platónica, fundó su propia escuela llamada el Liceo. Se dice que también fue maestro personal de Alejandro Magno. Y bueno, Aristóteles dice que para que un Estado funcione correctamente, debe existir un decreto. ¿Cómo lo podemos traducir hoy en día? Que debe de existir una constitución, que ya lo hablamos igual con anterioridad. Y obviamente que se debe de respetar, que sea un gobierno de leyes, como ya lo vimos, que sea un Estado de derecho. Platón dice eso, o sea, para que un Estado funcione correctamente, debe de existir un decreto, que digamos una constitución. Es lo que debe de haber y obviamente que se respete, no nada más que esté de adorno, sino que se respete. También menciona Aristóteles que en el Estado
hay un derecho privado, pero también hay un derecho público. Que eso ya lo vamos a ver ahorita. Aristóteles, perdón, también menciona que las ciudades se deben planificar para que funcionen correctamente. Si una ciudad se crea así nada más porque sí, dice Platón que le va a ir mal. O sea, para que ésta pueda funcionar correctamente y que sea algo bueno, esta se debe planificar. Podemos ver el ejemplo de Estados Unidos y México. O sea, Estados Unidos, desde que se independizó, anteriormente, ellos ya tenían una visión, ya sabían lo que iban a hacer. Ya existía esa planificación de lo que iba a hacer Estados Unidos. Y en el caso de México, no. O sea, en el caso de México, un cura allá, de pronto, perdón la palabra, se encabronó porque le empezaron a cobrar más impuestos y entonces quiso armar la revolución porque él quería que se dejaran de llevar su dinero para España porque estaban en guerra y quería que Felipe, que era entonces el rey, que quería que él fuera el rey, que él lo siguiera haciendo. O sea, en el caso de Estados Unidos hubo una planificación y veamos cómo está Estados Unidos. En el caso de México no la hubo. México nació así. Nada más porque un cura se encanijó y dijo, vamos a ir a la Alhóndiga de Granaditas, y ya sabemos la masacre que hubo. Y fueron años de guerra, hasta que don Agustín de Iturbide decide tratar de ver por qué vía, cómo se puede hacer esa independencia. Pero es que en realidad México nunca hubo una planificación. Entonces, si retomamos eso que dice Platón, de que solamente las ciudades que están bien planificadas son las que funcionan correctamente, pues, tiene razón Platón. Y bueno, Aristóteles también clasificaba, y de hecho de ahí viene algo que se hace en la actualidad. Aristóteles decía que afuera de la polis, ¿recuerden? La polis era la ciudad. Aristóteles decía que lo que había justamente fuera de más bien las personas que estaban justamente detrás de toda o afuera de toda la polis, era la barbarie. ¿Y qué era la barbarie? Pues la barbarie era los que no querían vivir en la civilización, los que no vivían de acuerdo a las reglas. Eso se comenzó así. Ahorita ya tenemos cárceles en donde se encierran. Pero en ese entonces, las personas que no querían vivir y respetar las leyes dentro de la polis, pues ¿sabes qué? Te vas. Y los sacaban, y ellos eran la barbarie. Los que estaban afuera de la polis, los que no querían vivir en reglas. Y ahí si se mataban, si se hacían lo que hacían, era problema de ellos, porque eran la barbarie. Hoy, como les digo, pues ya existen las cárceles, ahora ahí se van, porque no nos podemos hacer un país aparte y dejarlos a ellos afuera, ya no se puede eso, pero pues de alguna manera se retomó la idea de apartarlos de la sociedad, pues de acuerdo a lo que habían hecho. Ya también para ir terminando, hablando de la ciudad, justamente como lo menciona Aristóteles, Aristóteles menciona que la ciudadanía y el ciudadano lo define como polites, que los polites, los ciudadanos, eran todos los que vivían dentro de una polis y los que respetaban las leyes. Estos eran polites. Otra cosa, para que tú fueras considerado un ciudadano dentro de la polis, debías de haber nacido ahí. O sea, era, creo que el requisito por excelencia para que tú pudieras ser verdaderamente un ciudadano dentro de una polis. Debías de haber nacido ahí. Ya después entraban los que eran los ciudadanos pasivos y los ciudadanos activos. Los ciudadanos pasivos tenían una propiedad, no participaban en actos públicos y normalmente eran mujeres y niños.
También los esclavos. Los esclavos también entraban como ciudadanos pasivos. Y los ciudadanos activos participaban en actos públicos y nada más eran los hombres. Bueno, entonces está eso. Ciudadanos pasivos podían ser mujeres y niños y esclavos. En el caso de las mujeres podían tener una propiedad, pero no participaban en actos públicos. Y en el caso de los hombres, bueno, en el caso, perdón, de los ciudadanos activos, eran los hombres y pues estos sí podían participar en actos públicos. Ser ciudadano implicaba haber nacido, como les digo, en la polis. O sea, si tú eras un hombre que no hubiera nacido en esa polis, no eras un ciudadano. Y no podías ni tener una propiedad, ni tener ni participar en actos públicos. O sea, no eras un ciudadano. Esto de la concepción de Aristóteles y cómo lo menciona. Claramente aquí Aristóteles hizo un trabajo de ciencia política. O sea, lo que vimos, por ejemplo, de Platón o de Sócrates fue la filosofía política. Aristóteles aquí hizo ciencia política, que si se acuerdan, la ciencia política es el estudio de lo que es, y en el caso de la filosofía política es el estudio de lo que debería ser. Entonces, bueno, pues ser ciudadano implicaba haber nacido en la polis, hombres, mujeres y niñas podían ser ciudadanas, los extranjeros no podían serlos. También, de hecho, en ese entonces a los extranjeros se les conocía como los metecos. Entonces, un meteco o un extranjero no podía ser ciudadano. Ahora, hace unos momentos les mencioné sobre que Aristóteles mencionaba que existía el derecho privado y el derecho público. Bueno, pues el derecho de ciudadanía pública era para los ciudadanos activos, que eran hombres, debían de ser libres, debían de tener propiedades, debían de ser independientes y deberían de ser mayores de edad. Después estaba el derecho de ciudadanía privada, que aquí ya entraban las mujeres, los niños, esclavos, no tenían libertad, algunos no tenían propiedades, las mujeres pues sí podían, eran dependientes y pues los metecos también entraban aquí, que son los extranjeros. Y bueno, pues yo creo que esto llegaría hasta aquí. La próxima sesión, que sería el jueves, ya hablaríamos un poquito más, como ya les definí algunos conceptos para que los vayan identificando, la próxima sesión ya hablaríamos sobre la percepción justamente política ya de otros autores más adelante. Maquiavelo, John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu, y justamente lo que mencionan, lo que dicen acerca de las formas de gobierno. Y bueno, pues sí, ¿alguna duda que tengan? No sé, que quieran preguntar algo. Uy, ¿ya ves, Pamela? Sí, ¿qué Al crees? rato que tengamos camiseta les regalamos una por actitud positiva. O una taza. Sí, no, la verdad es que, bueno, a mí, pues que me gusta como que todo esto justamente porque lo estoy estudiando, sí, o sea, es un tema que es o sea, la verdad me interesa mucho. Ya cuando empiezas a leer, por ejemplo, a Maquiavelo y a todas esas personas que, incluso también podríamos ver un poquito de Marx, cómo se concibe dentro del espectro político, bueno, más bien de la ciencia política, igual, o sea, es muy bueno todo, es muy bueno. Es muy bueno saber también, justamente lo que piensan todos estos autores, porque ya de ahí también nos podemos crear nuestra propia opinión. Entonces, sí, es muy interesante. Ok, Talía por ahí levantó la mano. Vamos a darle espacio. Tengo una duda. ¿Por qué se está comentando mucho en redes de que las nuevas generaciones, principalmente la Z,
están yéndose mucho hacia la izquierda. ¿Qué es lo que esté motivando para que estas nuevas generaciones tengan estas ideas? Usted Sí. como politólogo, ¿qué nos puede compartir? Mira, como mencionamos hace unos minutos, la izquierda está creando de alguna manera mentiras y las está logrando plasmar, pero se está yendo por el sentimiento. Y eso es de alguna manera lo que también le está llegando a la gente, o más bien a los chicos, a los jóvenes. Aunado a lo que mencionó Pamela, de que la izquierda se ha encargado de denostar a la derecha, diciendo que es lo peor, que es mala, que son antiderechos y quién sabe qué tanto, eso repercute, ¿sabes? Porque si a un joven de 14, 15 años, que él dice, no, pues, el aborto, tomemos de ejemplo. Entramos en el sentimentalismo de que la izquierda va a decir, es que es para que la mujer opine sobre su propio cuerpo. O sea, tú no te debes de meter en el cuerpo de ella. Cada quien debe de opinar, cada quien debe de ser libre. Que la izquierda confunde mucho la libertad con el libertinaje, pero eso es otro tema. Entonces, es de alguna manera eso. O sea, la izquierda sabe llegar por el sentimentalismo, de decirle a los jóvenes ciertas cosas para llegar a ellas y para que se atrapen. Por eso es muy importante hablarles. O sea, por ejemplo, hace unos días veía un tuit, no recuerdo exactamente cómo decía, pero iba algo así como de, si tienes hijos, procura hablarle a ellos de política antes de que la izquierda le hable. Algo así decía. Y es muy cierto, porque la izquierda va a hacer eso, los va a capturar, les va a decir y les va a llegar por ese sentimiento. A lo mejor de querer ser libres, de que eso da seguridad, da libertad, a lo mejor, pero no. Muchas gracias. Sí, dice Luz Tarazón. Bueno, yo tengo una duda, pero ya es muy general. ¿Cómo podría yo como joven involucrarme en la política? Híjole, Correctamente, mira, dijo correctamente, porque incorrectamente hay muchas maneras, ¿verdad? sí, pues vende aquí a Derecha Mexicana. Mira, ahorita está muy difícil, la verdad. O sea, ahorita está muy difícil. O sea, está muy difícil, ¿por qué? Porque como ya lo dijimos en un inicio, ahorita los partidos no están haciendo lo que deben hacer, buscan sus propios intereses. Entonces, entrar a un partido, pues la verdad no te podría ayudar de mucho. O sea, te puede ayudar, claramente, para involucrarte en política, pero no correctamente. No correctamente. O sea, yo, por ejemplo, hace unos años, yo me afilié al enemigo, al Partido Revolucionario Institucional. O sea, yo me afilié al PRI. De hecho, sigo siendo militante, aunque no ejerzo y no me he ido a dar de baja, pero en su momento yo me metí, yo me metí al PRI más que nada por su historia, porque al menos desde el punto de vista científico-político, la verdad el PRI fue un fenómeno. O sea, fue un fenómeno en toda la extensión de la palabra. Muchísimos países, muchísimos partidos en Latinoamérica quisieron igualar al PRI y nadie pudo, porque era un partido que tenía todo sumamente controlado, mientras que en el siglo XX hubo un montón de levantamientos. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, en México no lo hubo. ¿Por qué? Porque el PRI tenía todo sumamente controlado. Fue algo, por ejemplo, de lo que vimos en el 68, más tarde con Echeverría y con otras movilizaciones, hasta que, pues ya, por ejemplo, cuando llega Salinas y comienza esto del EZLN, pues ya, de ahí, eso comenzó a ser la decadencia.
Pero por eso me metí al PRI yo en parte por la historia, por el fenómeno político que había sido, pero pues nada más, o sea, en realidad ahorita si tú te quieres, si quieres hacer algo, si te quieres involucrar en política, métete a algún partido. Si te quieres involucrar en política correctamente, ahorita al menos puede ser desde alguna trinchera de algún movimiento, levantando la voz, compartiendo, compartiendo cosas que de alguna manera es, o sea, es que sí es meterte a la trinchera de algo. Ahorita hay muchos, afortunadamente, movimientos que todavía no se concretan, todavía no son un partido, pero hay muchos movimientos que están surgiendo de derecha y eso es muy bueno porque ya está viendo de alguna manera en redes, en redes. También tenemos que llevar ese trabajo a la praxis y es algo que tenemos que hacer también aquí porque haciendo videos, lanzando tweets, lanzando post en Instagram, hacemos un cambio, llegamos a gente, pero también debemos de llevar ese trabajo a la praxis, y es lo que tenemos que hacer. Los movimientos de derecha que están surgiendo, derecha mexicana, sublevados, los de Dextra, entre otros movimientos, incluso movimientos pro vida que están llevando también esa lucha a la práctica. O sea, hay movimientos pro vidas como Jubi, en donde hacen trabajo por ejemplo, por las adolescentes embarazadas, en donde hace trabajo por los niños. Entonces, eso es algo. O sea, puedes estar desde alguna organización trabajando y desde ahí, al menos en lo que se consolida algo bien. Aquí me gustaría comentar algo y fíjense, justamente por eso salió este curso, porque nosotros como Derecha Mexicana ahorita somos un movimiento de redes, por así decirlo. Estamos en YouTube, en Twitter y hacemos Spotify y ojo, le dedicamos horas a este trabajo y realmente no ganamos absolutamente nada. Y justamente este curso salió con la finalidad de, ¿por qué no decirlo?, sentar las bases y para hacernos ya una asociación civil, o sea, para ir al siguiente nivel. Pero obviamente, digo, es complicado, es difícil. Nosotros traemos el plan de ya hacer una asociación civil y poco a poco ir metiéndonos o irnos infiltrando en el tema político, porque es algo sumamente importante. El estar detrás de una computadora y criticar al gobierno, eso es bien fácil, es bien padre, cualquiera lo puede hacer. Pero ya meterte o ya empezar a difundir una idea o empezar a presionar, empezar a proponer, ya es otra cosa, pues ya completamente diferente. Entonces, vaya, sí es importante que nos organicemos, es muy importante que colaboremos. Digo, nosotros somos Derecha Mexicana, pero tenemos amigos en otras, vamos a decir, agrupaciones y colaboramos y ahí estamos viendo la manera de cómo nos podemos ayudar, porque al final de cuentas, como lo comentaba ahorita Arturo al inicio, traemos una agenda o una idea muy en clara y es justamente que no queremos que se vulneren nuestras libertades. En parte por eso estamos aquí, pero también ya tenemos demasiado tiempo en el cual tenemos un gobierno de minorías, o sea, porque como lo decía Arturo, entre comillas somos una democracia, pero somos más una oligarquía, tiranía, tenemos ahí una amalgama medio extraña ¿cómo llamarlo? De elementos negativos, ¿verdad? Entonces sí creo que es muy importante justamente eso, empezar a, primeramente, que se escuche, que hay una opinión contraria. Es decir, muchos de nosotros en redes compartimos nuestra opinión, pero hasta que salió Agustín Laje y Nicolás Márquez con sus videos, muchos despertamos y dijimos, mira, hay gente que también piensa como yo. A veces sentíamos que éramos como que el único que pensaba así en nuestra cuadra, colonia, escuela y demás. Creo que es muy importante que más gente empiece a ver de que que somos muchos los que pensamos de esta manera, que somos muchos los que estamos defendiendo la vida, los que estamos defendiendo la libertad, y poco a poco empezar a plantear propuestas reales. ¿Por qué? Porque fíjense lo que pasó en Argentina. En Argentina la mayoría de la gente no está a favor del aborto. Sin embargo, ¿por qué se aprobó el aborto? Porque la gente que estaba en contra no presionó lo suficiente a sus políticos. ¿Qué fue lo que les dijeron? Con aborto no te voto. Pero ok, el aborto se desechó en el 2018 y ¿qué creen? Volvieron a votar por políticos pro aborto. ¿Qué dijeron los políticos? No, hombre, esta gente no tiene memoria, ¿sí?
Y el mexicano es igual, bueno, el latino es igual. Simplemente con lo de la pandemia ahorita es para que AMLO tuviera el nivel más bajo de aprobación en la historia de los presidentes, ¿sí? Está en el Pero top. ya se nos olvidó, casi 400,000 muertes, más muertes que Calderón, una corrupción peor que en los tiempos de Peña, una ineptitud peor que en los tiempos de Fox. O sea, es justamente lo que no queremos, que ya el latino ya empieza a decir, a ver, candidato, tú en el año tal me quedaste mal, te voy a castigar, y realmente castigarlos, que sientan de que si imponen la política por aborto o la política por ideología de género, que les va a costar y van a arruinar su carrera, y tenemos que cumplir las amenazas. Es algo sumamente importante que ya tenemos que empezar a presionar. Y ya nada más para terminar este pequeño comentario, justamente la mayoría de los jóvenes son de izquierda, porque la derecha no ha sabido plantear una verdadera batalla cultural. La izquierda es muy sentimental, tomó las universidades, tomó las escuelas, tomó los medios de comunicación, y la izquierda se durmió en sus laureles. ¿Por qué la gran mayoría de los jóvenes piensa como piensa? Porque en la serie de Netflix ya te dicen que el personaje LGBT es divertido, es el buena onda, y está bien abortar y no pasa nada, y desde los medios te lo están metiendo. Y como no hay un contrapeso real, como los papás descuidan a los hijos, como no les ponen atención a los hijos, realmente el hijo se va con lo que le dice a la tele. Napoleón dijo en su momento, ¿cómo le aseguras la educación de un niño? Simplemente 20 años atrás educando a los papás. El problema es que los papás no se educaron, y los papás de hoy en día no se están educando. Entonces el día de mañana, cuando llegue el niño y le diga, ¿sabes qué, papá, mamá? Soy una niña atrapada en el cuerpo de un niño, aunque esto genéticamente, biológicamente lo empieza a matar por la inyección de hormonas. No, pues el papá no va a saber nada. ¿Qué le va a saber decir? ¿Qué le va a saber contestar? O sea, justamente es este paradigma que ya tenemos que empezar a romper. Y haciendo referencia a lo que comentaba ahorita Arturo, que a los niños tienes que hablarles de política. Fíjense, yo mencioné la vez pasada a Spurgeon. Spurgeon decía esto: solamente los tontos no hablan de religión y de política. Porque no hablan de religión y de política, por eso tenemos pastores disfrazados predicadores que son lobos disfrazados de oveja, y por eso tenemos en el gobierno un montón de ineptos, porque no se habla el tema de política y de religión. Dejamos la religión aparte, enfoquémonos ahorita que es el tema de política. Como no se habla, o como mucha gente dice, ay, qué flojera tocar estos temas, y etcétera, o sea, por eso nos está yendo como nos está yendo. Simplemente, ¿por qué AMLO hace lo que quiere a pesar de que mucha de la gente no está a favor de él? Porque él tiene secuestrado el Senado, tiene secuestrado la Cámara de Diputados, y realmente no hay una oposición que le haga frente. La oposición somos nosotros, el ciudadano de a pie. Entonces, ¿de qué sirve que la mayoría de la gente sea provida y sea defensora de la libertad si, a final de cuentas, a la hora de votar, hacemos y cometemos los mismos errores? De aquí ya nada más para terminar, Pamela quería comentar algo y listo. Muchas gracias. Bueno, es que lo que pasa, a Talía le quería dar el ejemplo de lo que me pasó a mí. Yo tengo 22 años y pues obviamente me tocó, no sé si soy millennial o generación Z, soy del 99, yo creo que uno de los dos. Pero el caso es que, por ejemplo, cuando yo estaba en secundaria, nos tenían con una cosa que se llama Model United Nations, el modelo de las Naciones Unidas. Entonces, incluso desde primaria, todo lo que veías era idolatrando a ideología de género, a la historia de que si la esclavitud de los negros, que si la opresión de los indígenas, que si esto, que si el otro, y puras historias marxistas, ¿no? Incluso ahorita que estamos aprendiendo aquí historia de México, yo la verdad no sé mucho sobre México, pero de lo poco que sé pienso que no tiene nada que ver con lo que nos enseñan en la escuela. Entonces, bueno, el caso es que, por ejemplo, a mí me tocó estar en eso de Model United Nations. ¿Y ahí qué te ponen a hacer? Te ponen a hacer una simulación de que tú implementas el aborto legal en un país tercermundista para que las mujeres tengan derechos. O de que tú, no sé, haces un manual de ideología de género para aplicar en cierto país, que le llaman la supuesta educación. Entonces te ponen a practicar y hacer todo este tipo de cosas y te hacen sentir que estás salvando al mundo por medio de eso, por medio del ecologismo, por medio de acabar con la discriminación o el racismo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó conmigo? Por decirte mi ejemplo, mis papás
tienen muy buenos principios, muy buenos valores. Siempre me enseñaron la disciplina, a estudiar, etcétera, etcétera, pero no tomó más que un año de modo United Nations para subvertirme completamente y sin mencionar que obviamente todos los artistas, todos los famosos, todos los que supuestamente tenemos que idolatrar, pues tienen las mismas ideas y obviamente tú quieres ser como tu ídolo. Pero el caso es que acabé siendo muy intensa e incluso acabé en debates de Harvard defendiendo los derechos del aborto, de esto y del otro, haciendo activismo en mi prepa y mil cosas. ¿Por qué? Porque te decían que eso era lo correcto. O sea, te hacen realizarte por medio de este tipo de agenda. Y, o sea, por ejemplo, a mí me pasó que yo siempre he sido muy estudiosa, entonces gracias a Dios, después de estar muy involucrada, lo que sucedió últimamente fue que me di cuenta que algo no tenía sentido. Sin mencionar que una amiga de Harvard que estuvo trabajando en la ONU me dijo que ella, cuando trabajó ahí, era puro como lavado de dinero, violar niños y cosas así. Entonces fue cuando pues me decepcioné y ya nunca quise formar parte de eso. Pero mucha gente, la mayoría de la gente, pues no se pone a pensar más a fondo y es donde caemos y nos hacen pensar que, aparte, en lo de la ONU y todo eso, te dicen que tus papás no tienen razón y que tus papás te oprimen y que están en contra de tus derechos. Entonces te enseñan a pelear en contra de tus padres y a que los demandes y a que les digas que son tus derechos y así, o sea, es la lucha de clases, pero entre niños y padres. Entonces es como un adoctrinamiento completo y es muy difícil salir de eso y es lo que está sucediendo en todas las escuelas y yo creo que a nivel internacional porque es la agenda de la ONU. Sí, Agradezco. En Canadá justamente a los papás le quitan a los niños y se ponen a la ideología de género. Lo que están haciendo en Canadá es de que están educando a los niños en casa, o ya vemos familias de Canadá que están migrando a Guatemala. O sea, tanto así está la situación. Ricardo, ¿quería comentar algo? Sí, nada, gracias. Ahora nada más rápido y para complementar, bueno, desde el lado yo de la docencia, yo doy clases a nivel universidad como hobby, pero pues bueno, he visto también el peso que ha tenido toda esta doctrina de izquierda en los jóvenes desde las mismas universidades. En donde yo doy clases era considerada antes una institución sumamente conservadora de la que arrojaba egresados de derecha a diestra y siniestra casi casi, pero pues no, o sea, a partir del 2020 de que fue la llamada esta primavera violeta del 8M, que entró con mucha fuerza el feminismo a México, pues se ha suspendido completamente cualquier conferencia, cualquier curso en razón de materias de derecho ordinarias. Bueno, obviamente las que tienen más difusión, antes se hablaba de, por ejemplo, de la nueva reforma fiscal, de la reforma laboral, alguna reforma en arrendamiento importante y ahora no, ahora todos los talleres son en materia de género, nuevas masculinidades, derecho al aborto, paridad de género en la política, derecho internacional con perspectiva de género, o sea, literal, y se le tiene tanto miedo al escrutinio público, y cuando digo público me refiero más bien a los medios de comunicación, porque la mayoría de la gente no apoya estas doctrinas, de que tanto instituciones privadas como públicas, aunque quieran de fondo ser conservadoras, no pueden. ¿Por qué? Porque pasa lo que pasó en la UP hace como 3 semanas, de que pues, un maestro criticó el paro del 8M, del 9M, perdón, ya fue un día después. Si lo criticó en términos groseros o no groseros es un tema, pero el punto es que por criticarlo en menos de 2 horas ya estaba renunciado, y quiero hacer énfasis en renunciado de la institución. Ha pasado lo mismo en la UNAM, en la Ibero, o sea, hoy los medios de comunicación están tan comprometidos con esta agenda que pues tienen controladas a las universidades públicas y privadas, y de las universidades públicas y privadas es donde egresan los profesionistas del día de mañana, que ya traen esta ideología puesta prácticamente como tatuada en la piel, ¿no? De que, a ver, si tú quieres ser cool, si quieres ser
parte útil para la sociedad, tienes que apoyar esto. ¿Quiénes son los de derecha? Los conservadores, pues son viejitos que se quedaron en el siglo pasado, que son racistas, clasistas, machistas, etc., 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 lo malo. Entonces, esa es la razón por la que los jóvenes están en la izquierda, y no hay que atacarlos, o sea, no hay que verlos como un enemigo, porque pues ellos son víctimas de una ingeniería social a gran escala. Ellos son víctimas de lo que ven en la tele, de lo que les dicen en las escuelas, de los que ven en los anuncios del transporte público. No sé si hay alguien de la Ciudad de México, pero por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México hay consignas pintadas por el gobierno de la ciudad a favor del aborto. Entonces, pues un joven pues, ve eso en todos lados y cree que eso es lo bueno. Entonces, no es de que los jóvenes sean malos, es que están manipulados. Y en el metro hasta hay propaganda de clínicas abortivas, ¿eh? Así, o sea, y hasta dice de que marques y hay descuento del 20% si te vas a hacer un aborto. Pues miren nomás. Okay, la doctora Thalía quería comentar algo. Sí, muchas gracias. Agradezco tu comentario, Pamela. Nos llevamos muy pocos años y efectivamente muchas instituciones privadas como del Estado generan mucho el adoctrinamiento. En mi caso fue mucho el tema de la religión. Yo creo que respeto mucho la religión de cada quien. Tengo amigos musulmanes, cristianos y de algunos otros, mi dentista es del séptimo día, pero sí a veces te genera como que del lugar de amarlo, te genera odiarlo o realmente refutarlo, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los planes de estudio, como lo dice el colega docente, donde se te jartan mucho el tema de la izquierda. Por ejemplo, en el plan de estudios de una universidad que imparto clases, se maneja mucho el tema marxista. Realmente lo tienes que dar porque está en el plan de estudios y si no lo das, pues no te pagan. Entonces, nos genera esta disputa, sabiendo que como maestros nos ganamos muy poco y todavía nos meten temas que prácticamente nos duele tenerlos que abordar. ¿Qué de nosotros generar conferencias, webinars para decirles qué es la verdad del marxismo y qué es la mentira y cómo nos los maneja a veces todos los medios de comunicación? En el caso de mi país, Nicaragua, muchos de los planes de estudio se fomentan en hacer grandes a Ortega y a Murillo, siendo que son simplemente unos mendigos dictadores manipulados por las orbes izquierdistas mundiales, ¿no? El apoyo a Maduro, al tema de este señor de Rusia y otros personajes izquierdistas. Gracias. De nada, de nada. Miren, justamente lo que estamos haciendo aquí, esto, vaya, ahora sí como se llama el nombre, esto es contracorriente. O sea, muchas de las cosas que estamos aquí viendo aquí, a pesar de que tal vez esto no es un estudio a nivel tal vez académico, o a un nivel muy alto, son cosas que se están dejando pasar por alto y que realmente mucha gente, digo, simplemente hemos visto en debates, digo, ya de los ya tan conocidos, Agustín Laje y todos ellos, que según va el superdoctor que viene de Yale y que viene de Cambridge estudiado, y te sale con el mismo cuento de que no, es que una mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Oye, pero eso es biología básica. O sea, entonces te das cuenta cómo aquí se cumple aquel dicho que dice que hay idiotas con doctorado. O sea, y es real, o sea, es más real que nunca. Y justamente como diría por ahí Martin Luther King, I have a dream. O sea, yo tengo un sueño de que en un futuro podamos consolidar un proyecto, pero ya sea un instituto o hacer algo virtual, justamente para llevar esta información y canalizarla más. Porque, repito, nosotros hacemos videos, hacemos podcasts y escribimos en el blog, pero muchas veces la gente no nos pela. Justamente ocupamos de ustedes también para que nos ayuden a difundir más esta información y en un futuro, Dios mediante, a mí me gustaría que esto fuera parte de una plataforma virtual justamente de cursos. Creo yo que eso es muy importante y en la medida de lo posible, si pueden compartir, si pueden compartir la información de este curso, o sea, vaya, que estamos dando este curso a amigos, familiares, etcétera, nos va a ayudar bastante para poder seguir creciendo y para poder seguir dando más información. Si este curso crece y nos sigue yendo bien, en un futuro tal vez podríamos organizar uno
pero completamente enfocado a todo el tema de lo que yo le llamo la dictadura arcoíris. Todo el tema LGBT, de dónde viene la ideología queer, teología queer, todo eso lo podemos abordar, pero justamente si podemos llegar a más gente y darle difusión a este contenido. Porque repito, parte del objetivo de esto es consolidarnos como una asociación civil. ¿Ok? Y obviamente para esto pues se requieren costos, ¿verdad? Para pagarle ahí a gobierno, porque esto no es gratis. Entonces, bueno, digo, ese es mi corto hablar. Si pueden difundir para que más gente se pueda añadir, igual si alguien se quiere añadir, lo podemos, vaya, sí, ya ahorita está costando $7 para las personas que quieran acceder. Digo, ya ahorita llevamos 3 clases, 2 formales y un bonus, pero si hay más gente que se quiere añadir, díganles y para arrancar. Entonces, y para seguir difundiendo esto que tan importante es formar e informar a la gente. Y también si uno de ustedes dice, ¿sabes qué? Yo quiero entrarle ahí con ustedes, igual son bienvenidos. Como dice Abraham, tenemos varias cosas, o sea, de verdad tenemos muchísimas redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, tenemos nuestra propia página web, tenemos Spotify, tenemos, hasta TikTok tenemos. Entonces, tenemos muchísimas cosas en las cuales también se requieren manos, se puede trabajar desde ahí y, o sea, también si alguno de ustedes le quiere entrar, igual son bienvenidos, ¿eh? Mira, nos dice Talía que ella también nos puede apoyar en dar capacitación. No, pues gracias a ustedes, Pamela, por también darse el tiempo de estar aquí. Pues bueno, chicos, yo creo que si no quedan más dudas, si no queda otro tema del que podamos hablar, nos estamos viendo. Síganos en las redes sociales, Derecha Mexicana, sigan a Abraham, creo que es Abraham_Garza, en Twitter, ¿no, Abraham? Sí, es Abraham_Garza. Digo, yo tengo ahorita el monopolio en YouTube, ahí es donde estoy trabajando un poquito más. También a veces escribo, ahí suscríbanse a nuestro Medium, ahí pueden suscribirse, ahí van a encontrar información de esto y mucho más cosas. Y bueno, en Spotify también, próximamente estaremos ahí ya compartiendo más material. Y ojo, somos ahorita la única agrupación de derecha que hace análisis de datos. Tenemos un espacio en una plataforma que se llama Tableau y ahí tenemos hasta ahorita 2 estudios. Uno, haciendo un pequeño análisis acerca de las desapariciones en México y otro de las defunciones en México. Ahora sí que esto no lo tiene ni Obama. Entonces, si quieren echarse una vuelta también por ahí, también estamos trabajando en esa parte. Y entre